Así que hoy quiero que me acompañe al libro de Nehemías, capítulo 4, porque vamos a seguir con esta serie, porque vamos a ver ciertas amenazas que son muy típicas del enemigo y que con las cuales yo sé que usted se va a sentir identificado. Capítulo 4, versículo 1 de Nehemías, dice así la palabra de Dios. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Ahora, Sanballat ya no solo estaba presenciando la venida de Nehemías para construir los muros, estaba mirando que la construcción había empezado. Todo el capítulo 3 de Nehemías habla cómo se organizó el pueblo y comenzaron a construir por sectores el muro, a reedificar el muro. Entonces Sanballat ya estaba delante de una evidencia y el escarnio no solo se quedó en eso, sino que pasó a ser enojo y furia en gran manera. Esto pasa con el enemigo, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros empezamos a hacer la obra. Cuando pasamos del propósito a la acción, va a haber enojo de parte del enemigo, va a haber furia y va a haber acción en nuestra contra. Y ahí vienen las palabras en el versículo 2 de Nehemías 4, de las amenazas que tiene el enemigo hacia nosotros, y hace 4 preguntas Sanballat. Y dice esto: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Aquí quiero que nos detengamos. La siguiente pregunta va a ser materia del próximo jueves, pero la amenaza que hoy vamos a ver es esta: la debilidad. Cuando el enemigo nos apunta con el dedo y te dice: eres débil y no puedes hacerlo. Mire la pregunta: ¿qué hacen estos débiles judíos? Ese es el primer dardo de fuego. ¿Recuerda el dardo de fuego que habíamos hablado? Ese dardo que está escrito en Efesios 6, donde se habla de la armadura de Dios, que tenemos que tener el escudo de la fe para poder extinguir los dardos de fuego del enemigo. Ese es uno de los primeros dardos que manda el enemigo. Va a apuntarte a ti, a tu capacidad, a tu debilidad. Te va a hacer ver los puntos más débiles de tu vida y los va a contrastar con la magnitud del problema que tenemos por delante o de la situación que estamos enfrentando. En este caso, enfrentaban la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esa reconstrucción de los muros puede representar cualquier situación de tu vida que tiene que ser levantada nuevamente. Levantar al hombre caído, hablando espiritualmente, no es fácil, no es una tarea fácil. Muchas veces es monumental. Y lo primero que va a hacer el enemigo es decirte: eres débil, no puedes hacerlo. Te va a decir: eres insignificante, no tienes lo que se necesita. Te falta estudios, te falta carácter, te falta estatura, te falta cualquier cosa, te falta fortaleza porque eres débil. Y lo que busca el enemigo, recuerden siempre, mis hermanos, lo que busca el enemigo es desanimarte para que quedes paralizado. Si el primer ataque del enemigo funciona, no tiene para qué más trabajar. Y por eso va a atacar primero a tu sensibilidad, apuntándote a ti mismo. Eres débil, eres débil. Eres débil, eres débil, eres débil, eres débil. No lo puedes hacer porque eres débil, eres demasiado débil. Entonces, esa estrategia no tiene a nosotros como hijos de Dios que desanimarnos, porque dice la palabra: diga el débil. Otra vez, diga el débil. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Diga el débil, fuerte soy. Ahora, ¿usted recuerda la historia de Elías? De ese gran profeta del Señor. Y digo gran profeta porque qué hombre más valiente y poderoso. ¿Sí o no? Se enfrentó a 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. En total, 850 profetas contra uno solo. Usted sabe la historia, ¿no es cierto? ¿Se acuerda de eso? Hagamos altares, echen agua en mi altar, pidan a sus dioses y yo pediré al mío, y el que descienda fuego, ese es el Dios verdadero. ¿Y sabe qué ocurrió? Por supuesto, Jehová mandó Dios fuego desde el cielo y consumió todo el altar de Elías, cuando el altar de los 850
no se pudo hacer nada. Y empezó una persecución, dice la palabra, y atraparon a los 850 profetas y fueron asesinados, fueron eliminados. ¿Se imagina esa tremenda victoria que el Señor entrega en las manos de Elías? Qué hombre poderoso, ¿verdad? A veces no nos sabemos cómo enfrentar a nuestra esposa, pero pienso que tiene más poder que 850 profetas. A veces no sabemos cómo enfrentar un pequeño problema, no sabemos cómo enfrentar a nuestro jefe, cómo siquiera, y no digo un enfrentamiento de discordia, de disputa, sino cómo enfrentarlo cuando está haciendo algo mal. A veces no sabemos ni cómo acercarnos a nuestros hijos, aun cuando son pequeñitos. Pero este hombre fue y confrontó a 850 profetas que estaban equivocados y que hacían lo que no es correcto delante de Dios. A veces nosotros, por no quedar mal y que no nos vean con mala cara, no nos atrevemos a confrontar a un solo amigo que está haciendo lo incorrecto. Pero qué poder de este hombre. Por eso su nombre está escrito en la Biblia y por eso tu nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Así que después de que Elías tuvo toda esta historia que nosotros sabemos, vino el ataque del enemigo. Porque él no se queda de brazos cruzados. Cada vez que Dios te da una victoria, el enemigo te va a atacar con fuerza. Y no lo digo para que no luchemos, lo digo para que recordemos que esto es normal, pero que Dios siempre tiene la victoria. Si el enemigo se pone persistente en atacarte, es porque es el eterno perdedor. Todas las va a perder, en todas va a fallar. Y vino el ataque del enemigo a Elías y vino ahora en la voz de la reina, de una mujer, de Jezabel. Entonces envió Jezabel a Elías, dice, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 2. Envió a Elías, ¿qué cosa? Un mensajero, ese es un dardo de fuego del enemigo. Envió un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de esos 850 profetas a los cuales liquidaste. Una amenaza de muerte de parte de una mujer hacia un hombre que acababa de tener una victoria sobre 850 hombres. ¿Fue suficiente esa amenaza? ¿Fue suficiente ese dardo de fuego? Ese dardo que es el mensajero y el fuego es mañana morirás. ¿Fue suficiente para que Elías haga qué cosa? Salga huyendo. Eso es lo que busca el enemigo, decirte eres tan débil para que tú salgas huyendo de él, pero la palabra dice que no somos nosotros los que tenemos que huir, sino que tenemos que resistirlo y él huirá de vosotros. No dice que nosotros huyamos de él, sino que él huirá de nosotros. Pero a veces ese dardo llega sobre una persona que está cansada, una persona que está espiritualmente decaída y crea un tremendo incendio como los que estamos viendo ahora. ¿Cómo empezaron estos fuegos que hemos sido testigos todos, aterrados de lo que está pasando en nuestra ciudad? Con un cerillo, con un pequeño fuego se incendian tremendos bosques y así pasa en nuestra vida espiritual. Y Elías huyó y fue y se escondió, ¿no es cierto? Caminó por 40 días, incluso le dijo a su siervo, déjame aquí, y él caminó solo. Y dice que fue y se escondió en una cueva y ahí estaba Elías, ¿no es cierto? Dice versículo 9 de 1 Reyes 19, y allí se metió en una cueva, hablando de Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor ha hecho una promesa y te la ha hecho a ti, no te dejaré ni te desampararé. Aun cuando huyas, Señor, aun cuando huyas, no te dejaré ni te desampararé. Si te das la vuelta y te alejas, el Señor va contigo. Lo mismo le pasó a Jonás, que no obedeció. Aun cuando no obedeció, el Señor lo fue siguiendo y preparó un gran pez, y usted sabe toda la historia. Así que ahí estaba el Señor, ¿qué hace? Haciéndole una pregunta, y muchas veces el Señor nos hace esta pregunta: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Quién te mandó a que estés aquí? Y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le responde,
Acuérdese que Elías está atormentado por un dardo de fuego que encendió un tremendo incendio en su corazón y en su mente. Una amenaza de una sola mujer le hizo olvidar todas las victorias que Dios le había dado. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Nosotros tenemos siempre que traer a nuestra memoria todas las victorias que Dios nos ha dado. Y le responde, dice: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo creo que lloricando habrá dicho: y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, Señor. Imagínate mi situación. Me buscan para quitarme la vida, a mí, a tu siervo, al que siempre te ha obedecido, al que siempre te ha seguido. Me quieren matar, Señor. Por eso estoy aquí en la cueva. Yo me imagino que así fue la respuesta de Elías. No creo que ha de haber sido todo canchero diciéndole: me quieren matar, sí. No, porque él estaba huyendo. 40 días había huido y se había ido a esconder en una cueva para que no lo encuentren. Ha de haber estado temblando del miedo. Temblando. Estoy tan solo, soy tan débil, estoy tan vulnerable. Me quieren matar a mí, a tu siervo, Señor. Por eso me escondo. Pero qué hermosa que es la respuesta del Señor. Porque muchas veces nos acercamos delante del Señor con lloriqueos, con lamentos, con tristezas, como quejándonos por lo que nos está ocurriendo a nosotros que somos sus hijos. ¿No es cierto? Pero mire la respuesta. Versículo 15, le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Versículo 16, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, que nombres, ¿no? Ungirás para que sea profeta en tu lugar. Fíjese en una cosa, el Señor no le dijo: pobrecito, mi hijito, mi Elías, ¿cómo te han hecho esto? Véngale a papacho, véngale. No le dijo nada de eso. Es más, el Señor hizo caso omiso de los lamentos de Elías. Me quieren matar, ¿a mí qué me importa? Tú no estás aquí para estar escondido en la cueva, tú estás aquí para ir y ungir. Para grandes cosas te he levantado yo, no es para que estés aquí escondido en una cueva. Hizo caso omiso de los lamentos de Elías. Me encanta cómo es del Señor. A veces creemos que me apapachen. No, levántate. Diga el débil: amén. Vete, le dice, y vas a ungir y a ungir y a ungir, porque has sido levantado, has sido llamado para grandes cosas. Y esa palabra del Señor es para ti, mi hermano. Viniste hoy acá con problemas de la ciudad, con cortes de luz, con incendios, a pesar de todo aquí estamos, porque estamos para grandes cosas. Porque el Señor nos ha llamado para grandes cosas, no para estarnos lamentando. ¿Podemos tener debilidad? Sí, por supuesto, y lo vamos a ver más adelante. Pero nuestra fortaleza no viene de nosotros, sino de Dios, de Dios. Así que fuiste hecho para grandes cosas. No me importa, no sé qué haces aquí, le dice el Señor. Y el Señor hoy tal vez también te está diciendo: ¿qué haces aquí? Ahí donde estás metido, a causa de que has recibido un ataque, una amenaza, una sentencia de parte de alguien, del enemigo, que te ha hecho sentir debilidad. Él siempre va a quererte hacer sentir mucho más débil para que no puedas cumplir los propósitos de Dios en tu vida. Mucho más débil. Elías no sentía la fortaleza que necesitaba para ir a ungir. No podía. Estaba debilitado totalmente por una amenaza. Pero eso no quiere decir que él no podía hacerlo. Él creía que no podía hacerlo, que es muy distinto. Hay otra historia. Cuando Moisés libera a su pueblo, a todo el pueblo de Israel, como 4 millones de israelitas comenzaron a caminar en libertad después de 400 años de esclavitud en Egipto. Comenzaron a caminar ¿hacia dónde? Hacia una tierra prometida. Amén, hacia su propia tierra, hacia lo que Dios había preparado para ellos. Y cuando llegaron, el Señor le dice a Moisés: ve y manda 12 varones, uno de cada tribu,
y no cualquier varón, que sean príncipes de sus tribus. Mándalos juntos para que vayan y reconozcan la tierra. Ya estaban en la puerta, estaban ahí listos para poseer la tierra, después de 400 años de esclavitud. Y usted sabe la historia, que fueron, observaron la tierra durante 40 días y regresaron. Ellos tenían dos instrucciones básicas. La una era, vayan y observen la tierra, y la otra, vayan y observen los habitantes de esa tierra, ¿no es cierto? Decía, de la tierra, vayan y miren si es fértil o es estéril. Vayan y miren si hay árboles o no los hay. Y traigan una muestra del fruto de esa tierra. Ya. Y de los habitantes, miren si son fuertes o débiles. Miren si son pocos o numerosos. Y miren si sus ciudades están fortificadas. Esas cosas tenían que ir a observar. Y sabe usted la historia, regresaron los 12 juntos, ¿no es cierto? Después de haber observado la tierra. Y dice la palabra lo siguiente, este fue el informe. De la tierra ciertamente fluye leche y miel. Es la tierra prometida, mi hermano, la promesa de Dios está ahí. La promesa de Dios es cierta y es verdadera y es buena y agradable y perfecta para tu vida. Es buena, perfecta y agradable. Ciertamente este es el informe. Sí, la tierra fluye leche y miel y hay árboles que dan frutos tan grandes que entre dos hemos tenido que traer un solo racimo de uvas. Entre dos personas. Y de los habitantes, les dice Moisés, ¿y sus habitantes cómo son? Ahí empezó el problema. Ahí vino el ataque del enemigo. Dice el informe, son fuertes, no son débiles, son fuertes. Y dice, sus ciudades son, no dice fortalecidas, son muy grandes y fortalecidas. Ese es el informe que reciben. Son muchos sus habitantes, ahí está el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo, el Cananeo y todos los que terminan en Eo habitan en esas regiones. Enemigos grandes y poderosos. Y el pueblo cuando escuchó ese informe, porque ese informe que trajeron esos no voy a decir los 12 espías, sino los 10 espías, usted sabe que habían dos que eran distintos ahí. Ese informe que trajeron los 10 espías fue un dardo de fuego para todo el pueblo. El pueblo se desanimó por completo. Comenzaron a llorar, comenzaron a clamar, comenzaron a anhelar con regresar a la esclavitud de Egipto. Y decían, ¿para qué nos has traído Dios acá para que ahora muramos en manos de estos? Cuando Dios tenía un plan para la vida de ellos. Que vengan a la tierra prometida. Y Dios tiene un plan para tu vida. Y tiene una tierra prometida para ti. Y el enemigo va a tratar por todos sus medios que tú no llegues y no la obtengas y no la poseas. Y va a venir a través del desánimo, por un informe. Ojo, que el informe no estaba hablando mentiras. Verdaderamente había mucha gente, eran poderosos, eran fuertes, eran gigantes, las ciudades verdaderamente estaban fortalecidas, pero había una manera de ver de 10 espías contrastada con otros dos. Números capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb era uno de esos 2 espías. Y hago un paréntesis aquí. ¿Quién sabe los nombres de los 12 espías? ¿Alguien sabe? Sin leer la Biblia. Solo Josué y Caleb. ¿Y los otros 10? Nadie sabe. ¿Y sabe por qué no sabemos? Porque solo Dios pone memoria sobre los hombres valientes. Los nombres de hombres valientes y obedientes de Dios, esos están en nuestra memoria. Josué y Caleb. De los otros 10, vaya, Números 13, ahí están los 10 nombres restantes. Pero no tienen la menor importancia, porque no fueron hombres importantes delante de Dios. Fueron negligentes, no creyeron y no obedecieron a Dios. Pero Josué y Caleb, de esos sí conocemos los nombres, ¿no es cierto? A nuestros hijos también les ponemos esos nombres. Y dice, entonces Caleb, que es uno de los 12, hizo callar al pueblo. ¿Se imagina cómo estaba ese pueblo? Alborotado de haber estado. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué? Mejor regresemos. Que nos mate Moisés. Hubiéramos muerto en la tierra de Egipto que conocíamos para venir acá a morir en manos de gigantes. Y se habrán estado hablando los unos al otro y creando ese gran fuego. Pero Caleb se levanta y hace callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. Mire que Caleb no dijo, están mintiendo, no son grandes, no son fuertes. No, eso es verdad.
Tal vez tu problema sea muy grande. Tal vez lo que estés enfrentando se ve como un gigante delante de ti. No lo niegues, es verdad, así está. Pero la visión de fe de Caleb era otra. Subamos porque nosotros podremos más que ellos, más que ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener. Y el siguiente versículo, más los varones que subieron con él, esos 10 que usted no conoce los nombres y que son irrelevantes, dijeron, no podremos. Qué distintas declaraciones, ¿no? El uno dice, podremos más que ellos, y el otro dice, los otros 10 dicen, no podremos. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. No podré contra ese problema, no podré contra esa situación, no podré contra esa enfermedad, no podré contra esa necesidad, porque es más fuerte que mí, que yo. Es una visión sin fe. La visión con fe dice, sí podremos, a pesar de nuestra debilidad, a pesar de que estamos en inferiores condiciones de batalla y de lucha, a pesar de todo, sí podré. La visión sin fe dice, no podremos porque son más fuertes. Es una visión que hasta cierto punto uno puede decir, es una visión sensata. Sí, cuídate, protégete. Tan sensata como cuando Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, por nada te suceda esto. El enemigo busca siempre contrastar tu debilidad, tu capacidad con lo grande del problema. Para decirte, mira lo chiquito que eres tú, mira lo débil que estás, mira cómo te falta conocimiento. Pero mira por otro lado lo que tienes que enfrentar, mira esa montaña gigante que tienes que atravesar. No vas a poder. Eso es lo que busca el enemigo. Siempre busca que nosotros lo veamos de esa manera. Y ese dardo de fuego que llega a nuestra mente de parte del enemigo, como lo dije hace un momento, como lo hemos evidenciado ahora en nuestra ciudad, que se han levantado grandes fuegos, grandes incendios, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Números 13:32, en la misma historia. Cuando Caleb les hizo callar y les dijo, sí podremos, y los otros empezaron, no podremos, se armó un incendio más grande. Y eso suele ocurrir en nuestra vida espiritual. Porque cuando nosotros tratamos de declarar nuestra fe, el enemigo va a exagerar a la situación que estamos enfrentando. Lo va a hacer más grande de lo que realmente es. Dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, escuche esto, primero habían dicho que la tierra era buena. Y ahora dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Cuando el informe que habían dado los mismos 10 hombres era, verdaderamente fluye leche y miel, es tierra buena. Pero en vista de que había alguien que se oponía, lanza otro dardo el enemigo para hacer más grande ese fuego. La tierra no es buena, traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura, y empieza la exageración de la fortaleza de tu enemigo. Eso va a buscar el enemigo, engrandecerse delante tuyo, mostrarte más grande de lo que realmente es. Dice, también vimos allí gigantes, ya empezó la exageración, hijos de Anac, raza de los gigantes, y mire esto, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Sabe de qué tamaño es una langosta? Como así, como 10 centímetros. Y esa era la referencia que ellos decían, nosotros somos así. Y mire esa diferencia de gigantes, ¿no? No dudo que habían gigantes, por supuesto. ¿Y sabe por qué estaban ahí? Porque Dios los había puesto para que cuidaran la tierra hasta que llegue su dueño. Ellos estaban cuidando esa tierra para que nadie la posea. La estaban labrando, la estaban cultivando, la tenían preparadita para que llegue el pueblo de Israel a poseerla. Pero ellos exageraron. Y siempre el enemigo va a maximizar nuestra debilidad a través de maximizar las pruebas que tenemos que enfrentar. 10 espías negligentes de los cuales ni siquiera nos acordamos sus nombres, que desanimaron tremendamente a la congregación. Pero en Números 14, versículo 6, me gusta la declaración que hace Caleb y Josué. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener, porque usted sabe que Dios decretó
que todo el pueblo vagase por el desierto el tiempo necesario hasta que toda aquella población muera. Hablamos de 4 millones de personas que debían morir y murieron en 40 años. Hablamos de casi 300 funerales diarios. ¿Se da cuenta lo que era eso? Todos los días 300 funerales. Tenían que morir 4 millones, haga las matemáticas, 4 millones en 40 años. ¿Cuántos muertos diarios habían? ¿Excepto quiénes? Los nombres que usted conoce, Josué y Caleb, porque ellos fueron distintos, porque ellos le creyeron al Dios Altísimo. Y ellos sí fueron llamados para poseer la tierra, que era para los 4 millones. Lo poseerían ellos con las nuevas generaciones que vinieron atrás. Y la declaración que ellos hacen, Josué dice, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Rompieron sus vestidos. Y dijo, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. No importa quién esté ahí. Hay gigantes, sí, no importa. Jehová nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Y luego dice al pueblo, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Amén. Contigo está Jehová, no tengas miedo. Contigo está. No importa lo grande que sea el enemigo, no importa lo grande que sea la situación que estás atravesando, estás con el Señor. Y si estás con el Señor, tú eres mucho más poderoso. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Ya voy terminando, mis hermanos. Había otro hombre, David se llamaba. David, usted conoce, ¿no? Esa historia de David y Goliat que está en Primera de Samuel. Este David era un muchachito que no era guerrero, sino que era pastor de ovejas. Tenía hermanos que eran guerreros, pero él era pastor de ovejas. Y cierta oportunidad, en cierta ocasión, el papá de David lo manda al frente de guerra para que vaya a visitar a sus hermanos que sí estaban batallando contra los filisteos y para que les lleve las viandas, la comida, ¿no es cierto? Y cuando llega David se encuentra a un ejército, al ejército de Dios, a los hijos de Dios, a los poderosos, a los que derrotaban en el nombre del Señor a todos los pueblos, se los encuentra atemorizados por un ejército filisteo, y no tanto por el ejército, sino por un solo guerrero de ese ejército, un gigante que se llamaba Goliat. Dice la palabra que era un paladín de la guerra, ¿no es cierto? Y Goliat, cuando mira lo que gritaba este gigante y gritaba improperios contra el pueblo del Señor, siente un celo en su corazón, siente una ira, de esas iras santas que a veces tenemos, ¿no? Por lo que el enemigo está hablando en contra de nuestro Dios. Se arma de valor y no lo piensa dos veces y le dice a Saúl, yo lo voy a enfrentar. Saúl era el rey de los israelitas y le dice, yo lo voy a enfrentar. Yo lo voy a matar a este filisteo incircunciso. Y Saúl le dice, tú no vas a poder. Empieza el enemigo a actuar a través del rey. Le dice, no puedes, eres débil, eres solo un muchacho. Y eso es lo que a veces el enemigo quiere meter en nuestra cabeza. Mire, 1 Samuel capítulo 17, versículo 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. No puedes. Mi hermano, no dejes, si tú estás trabajando para Dios, si tú estás trabajando en el propósito de Dios, no permitas que nadie te diga no puedes. No permitas que nadie te apunte hacia tu debilidad y te diga, eres muy pequeño, no tienes experiencia, te careces de conocimiento, te falta un poco de habla. Si el Señor eligió a Moisés, que era tartamudo, para liberar al pueblo de manos de Faraón, puede usar a quien sea. Pero Saúl le dice a Moisés, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él. Claro, y lo ha de haber regresado a ver a aquel filisteo y ha de haber sido así, ¿no? Y David lo habrá visto. ¿Cuál es el problema? Míralo. Y sí, está un poco crecido el muchacho.
¿Pero cuál es el problema? Y le dice, porque tú eres muchacho. Mire, a veces el enemigo quiere menospreciar lo que nosotros somos y nuestras capacidades para resaltar aún un poco más la debilidad que hay en nosotros. Le dice, tú eres solamente, yo estoy agregando el solamente, tú eres solamente un muchachito. Mas él, mira, este es un hombre entrenado en la guerra desde pequeño. Le dice, tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ese es el contraste que hace el enemigo. Mira dónde estás tú y mira dónde está tu enemigo. No puedes. Ese es el contraste que siempre quiere hacer, minimizarte a ti y maximizar a tu enemigo, para que tengas miedo, para que formes fila con el ejército de Israel que todos estaban en el frente de la batalla. Sí voy, como el chavo, ¿no? Sí voy, sí voy, sí voy. Mejor anda vos. No, tú mejor. No, que vaya el fulano. Nadie quería, hasta que llega el muchacho, el que no tiene experiencia, pero lo que sí tiene es un celo por el nombre de Jehová en su corazón, que cuando le oye a ese gigante circunciso hablar en contra de los ejércitos de Jehová, de los ejércitos, enardeció ese corazón y dijo, yo lo voy a destruir. Tarea de cobardes ha de haber pensado. Estos son los guerreros nuestros, tarea de cobardes. Y dice, yo voy a ir. Y claro, Saúl, no vayas. Es lo que hace el enemigo, ese contraste. Tú eres pequeño, el enemigo es grande, te va a derrotar, eres débil, no conoces, no sabes, no tienes. Pero tanto insistió David en que él iría, tanto fue su insistencia por ir a pelear, que Saúl no le quedó más que aceptar la propuesta de David. Y muchas veces ocurre esto. Nosotros perseveramos por cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Nosotros perseveramos en fe por las promesas de Dios en contra de todo pronóstico. Aun cuando nos dicen no hay nada más que hacer, no hay solución médica, nosotros decimos el Señor me salvará, el Señor me sanará, el Señor me proveerá, el Señor me llevará de aquí para allá. Y ustedes no lo creerán, pero lo van a ver. El Señor va a derribar esos gigantes. Tanto perseveramos que el enemigo dice, bueno, ya, ok. Dale, pero ayúdate para lograrlo. Entonces te dice, voy a salir de esta depresión, ok, pero tienes que tomar antidepresivos. Voy a salir de esta ansiedad, toma ansiolíticos. ¿No es cierto? Mi matrimonio está quebrado y vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Ok, pero anda a esta terapia con estos psicólogos que son fabulosos. Y no digo que esté mal todo eso, pero nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. No en todas esas cosas. Porque esas cosas, medicinas y doctores y abogados e ingenieros y profesionales y conocimientos y hombres usa Dios para levantarnos. Pero nuestra confianza tiene que estar en Dios. Y Saúl, ¿qué le dice a este David? Le dice, ok, ¿quieres ir a pelear? Ok, ven acá. Y lo viste con sus ropas y le pone su armadura para que vaya a pelear. Y lo ciñe con su espada. Y le dice, ahora sí estás listo, ¿no es cierto? Dice así, versículo 38, y Saúl vistió a David con sus ropas y le puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Ya me imagino a David, ese muchacho, ese pastor de ovejas, con una armadura de guerrero, comenzó a andar. Dice la palabra que él comenzó a andar con eso. Y muchas veces pasa con nosotros. Vete donde el psicólogo y me voy. Y prueba el psicólogo. Y te empieza a decir cosas que tú sabes que van contra la palabra muchas veces. Ojo, hay psicólogos cristianos que sí usan la palabra y ayudan muchísimo. O empiezas a tomar pastillas y empiezas a sentir los síntomas secundarios, los síntomas, empiezas a tener una dependencia de esa pastilla. Te das cuenta que si no la tomas es peor tu ansiedad. Y te das cuenta que no está sirviendo. Eso le pasaba a David. Comenzó a andar con esa armadura. ¿Y sabe qué hizo? Esto es lo que dijo. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. No puedo. Porque nunca lo practiqué. No puedo. Yo no puedo confiar en los hombres. Porque mi confianza está puesta en Dios. Si Dios manda hombres para que me ayuden, amén, bienvenidos sean. Voy a orar por ellos y que me ayuden en lo que me puedan ayudar. Bienvenido sea. Pero la ayuda viene de Dios.
¿Y qué hizo? Y David echó de sí aquellas cosas, se sacó y lanzó y dijo, no, yo así no voy. A la batalla yo no voy así. Y eso es muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer. Declarar como David a ese gigante que está delante de nosotros. Mire, versículo 45 de 1 Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Así tenemos que enfrentar al enemigo, a la situación que estamos atravesando. Tú vienes con todo tu poder, con toda tu fuerza, con tu tamaño enorme. Tú vienes con todas esas dardos de fuego que quieren atormentarme. Mas yo, le dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará. Esto dígale a su problema, a su dificultad, a su necesidad, a la situación que esté pasando, al gigante que tenga delante, a la montaña que no le deja caminar. Dígale así, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en tu vida. Toda la tierra sabrá que hay un Dios en tu familia, un Dios sanador, un Dios proveedor, un Dios de fortaleza, un Dios de los ejércitos que lucha tus batallas. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Amén. Gloria a Dios. Dile así a tu problema. No importa qué gigante sea, qué armadura tenga. Dice que solo la coraza de Goliat pesaba 57 kilos. Imagínense la fortaleza de ese hombre. Pero usted sabe la historia. Con una sola piedra David lo venció, cayó de bruces, le cortó la cabeza con su propia espada y todo el pueblo perdió. Porque David tuvo una visión de fe. Él no se vio como un muchacho, él se vio como un matagigantes. Porque para eso Dios lo había puesto. ¿De dónde salió la fuerza de Noé para construir el arca durante 120 años en medio de un pueblo que se le burlaba? Se le reía y lo creía loco. ¿De dónde salió esa fuerza? ¿De dónde salió la fuerza de Abraham para llevar a su hijo al monte y estar dispuesto a sacrificarlo? ¿De dónde salió esa fuerza? ¿Acaso eran hombres superpoderosos? ¿Eran hombres que conocían algún misterio que no conocemos nosotros? ¿Eran muy distintos a nosotros? ¿De dónde sacó Sara la fuerza para concebir a sus casi 100 años? ¿De dónde vino esa fuerza? Dígame, ¿de dónde vino? ¿De dónde obtuvo el mismo Moisés la fuerza para ir a enfrentar al hombre más poderoso sobre la faz de la tierra? Un hombre con tantas debilidades, debilidades de habla, perseguido por asesinato, con tantas debilidades. ¿De dónde sacó la fuerza para liberar a 4 millones de sus compatriotas de la esclavitud? ¿De dónde vino la fuerza de Sansón? Sino de Dios. Él es nuestra fortaleza. No es con nuestras fuerzas. Zacarías 4:6 dice esto. Esta es palabra de Jehová que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, cuando el enemigo te dice, ¿eres débil?, dile, sí, así como soy de débil, te voy a derrotar. Porque no es con mi fuerza, ni es con ejército, sino que es con el espíritu de mi Dios que mora dentro de mí. ¿Sí sabías que tienes esa autoridad para decirle así al enemigo? Tienes esa autoridad. Usa esa autoridad. Usa esa autoridad. Termino, mis hermanos. 2 Corintios capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. ¿De quién estoy hablando? ¿Sí conoce el versículo? ¿De quién? De Pablo. Del apóstol Pablo. De ese gran hombre de Dios que fue muy poderoso. Dice,
para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué cosa? Una debilidad. Un aguijón en mi carne es una debilidad. ¿Cuál sería ese aguijón? No sé, si fue una enfermedad, si fue un pasado judicial, si fue una debilidad económica. No sabemos cuál fue esa debilidad y no viene al caso saber cuál fue. Pero lo que sí viene al caso es que ese gran apóstol Pablo está declarando que tiene una debilidad. Y a veces queremos ocultar nuestras debilidades, mi hermano. Déjeme decirle en esta noche, no lo oculte. Si el enemigo te viene a decir que eres débil, dile, sí, soy débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque si queremos ocultar esa debilidad, el enemigo se va a burlar de nosotros. Se va a burlar de nosotros. Así que vienes a pelear contra mí con tus propias fuerzas. Qué bueno, va a decir el enemigo. Eso es lo que quería. No, dígale que sí. Como dijo Pablo. Para que no me exaltase desmedidamente, me fue dado una debilidad en mi carne, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que todos los días viene y me abofetea. Me dice, eres débil, eres débil, eres débil. Y el otro, soy débil, soy débil. Recibiendo bofetadas todos los días. Todos los días. ¿A quién abofeteaste? Para que no me enaltezca sobremanera. Mi hermano, la debilidad tuya es una realidad, no la puedes ocultar. No puedes ser fuerte en todo, puedes ser fuerte en ciertas cosas, pero es débil en otras. Pero si nos vamos a comparar con nuestro enemigo, somos débiles en todas las áreas. Y no se ofenda conmigo, estoy hablando de nuestra fortaleza humana, que no es nada, porque dice la palabra que nosotros fuimos hechos inferiores que los ángeles. Nuestro enemigo es un ángel caído, con mucho poder. No con todo poder, con mucho poder. Así que si es que Él viene a decirnos, sí, somos débiles, sí, es una realidad, debemos reconocer, somos débiles, sí, somos débiles. Pero esa debilidad tiene un propósito en nuestra vida. Dios quiere que reconozcas tu debilidad. Porque Pablo le dijo, 3 veces le pedí al Señor que quite esta debilidad de mí. Y el Señor le dijo, no la voy a quitar, Pablo, no la voy a quitar. Porque el rato que te la quite te me vas a hacer un orgulloso, te vas a hacer un cabezón. Se te va a subir la crema hasta no sé dónde. No te la voy a quitar, Pablo. Te vas a exaltar desmedidamente por las revelaciones que voy a poner en ti, por todas las obras que tú vas a hacer. Porque yo te voy a llevar para que las hagas. Dice Efesios 2:10, porque nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya puso de antemano para que andemos en ellas. No son nuestras obras, las hacemos pero no son nuestras. Las hacemos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, es para la gloria de Dios. Y a Pablo le dijo, si te quito ese aguijón, te me vas a perder, Pablito. Yo no te he puesto para eso. Así que tienes una debilidad, sí. ¿Dios le ha permitido? Sí, por supuesto. ¿Hay un propósito en esa debilidad? Por supuesto. Porque el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. En la debilidad se perfecciona mi poder. ¿Y qué hizo Pablo cuando tuvo ese conocimiento y lo compartió con nosotros? Por tanto, dice de buena manera, ¿no? Me gloriaré en mi debilidad para que el poder de Dios esté sobre mí, para que el poder de Cristo se manifieste a través de mí. Entonces somos más que vencedores. Mis hermanos, no somos más que vencedores porque soy fuerte, porque soy alto, porque conozco, porque he viajado, porque he vivido, porque tengo, porque soy. No, no somos nada. Somos fuertes porque Cristo vive en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces eres más que vencedor. Cuando matas al hombre que eras, la vieja criatura queda atrás y eres hecha nueva, entonces eres más que vencedor. Así que Sanballat les dice, ¿qué hacen estos débiles judíos? Sí, somos débiles. El enemigo puede venirte a decir, ¿tú crees que tienes la fuerza? Si eres un debilucho. Sí, por supuesto, yo soy débil. Pero la palabra dice, diga al débil,
fuerte soy. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque me basta la gracia de mi Dios, porque en esa debilidad sobre la cual me estás acusando, se perfecciona el poder de mi Dios que te venció en la cruz del Calvario y estás derrotado. Porque por esa debilidad, justo por esa debilidad, soy más que vencedor. Justo por esa debilidad. No escondas tu debilidad. Tu debilidad te hace fuerte. Tu debilidad es tu mejor arma. Porque en esa debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios. Ahí es donde se perfecciona. No es con armas, no es con ejército, mas es con el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bástate mi gracia. Es cierto que a veces nos sentimos demasiado débiles, ¿no es cierto? Y viene el enemigo encima cuando estamos más débiles a decirnos, ¿viste que eres débil? ¿Viste que eres débil? Y quiere paralizarnos, quiere desanimarnos. No lo dejemos. No lo dejemos. El primer ataque del enemigo va directo a atacar esa debilidad que hay en ti. No la ocultemos, ahí está. Que sea visible para todos. Hay que ser orgullosos de la debilidad que tenemos, porque en esa debilidad se perfecciona el poder de Dios. ¿Qué fuera si no tuviéramos esa debilidad en nuestra carne? Yo le digo que fuéramos seres orgullosos, arrogantes, que no necesitaríamos de Dios. ¿Cuántos aquí necesitan de Dios? ¿Sabe qué acabamos de decir con ese amén? Soy débil, soy débil, soy débil. Reconozco que soy débil y necesito de Dios. El Señor Jesús dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. Estaba diciendo, el Señor Jesús nos estaba diciendo, son débiles. Ovejitas mías, son débiles. Si yo me aparto como pastor, viene el lobo y los devora. Necesitan de mí. Necesitan de mí. Pero si se quedan conmigo, si permanecen en mí y yo en ustedes, entonces llevarán mucho fruto. Mucho fruto de victoria. Muchas batallas ganadas. Estamos en batallas, sí, pero estamos en victoria todo el tiempo, porque Cristo pelea con nosotros. Amén. Así que diga el débil. Más fuerte. Diga el débil. Amén. Ahí sí, ahí sí. Declaremos esa debilidad. Cuando decimos fuerte soy, en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Eso mismo. No temas, dice el Señor, porque yo estoy contigo. ¿Te sientes débil? No desmayes. No desmayes. Porque yo te levanto, yo te fortalezco. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cree en esa promesa? Amén. Dígasela al enemigo cuando venga a acusarle de su debilidad. Eres débil, no vas a poder. Te equivocas. No en que soy débil. Sí soy débil, pero sí voy a poder. Como lo hicieron Josué y Caleb. Todos decían, no vamos a poder, mas ellos decían, sí podemos. Si el Señor lo prometió, es una garantía de que lo vamos a hacer. Amén.